pero como les decía, es importante que los conceptos vayan quedando claros, ¿eh? Así que vamos a partir, como les decía hace un momento, hoy día en la mañana o en la tarde les subí al ambiente de aprendizaje en la guía. Me parece que el título con el que aparece es potencias complejas o potencias activas, reactivas y aparentes. Entonces, esta es la guía, ¿eh? Potencia en corriente alterna. Potencia en corriente alterna. Espero que se vea bien, ¿sí? Ustedes saben que desde la pelea que hubo hace 100 y tantos años, o más o menos unos 100 años, ¿no? Por ahí, entre Tesla y Edison, ¿cierto? La gran pelea fue si convenía transmitir en corriente continua o convenía transmitir en corriente alterna. Esa guerra tecnológica la ganó Tesla, ¿cierto? Y desde entonces se transmitió mayoritariamente en lo que es en corriente alterna. Y hace ya varios años se ha empezado a transmitir en corriente continua, que tiene bastantes ventajas respecto de la transmisión en corriente alterna. Así que, pero ya vamos a ver, hoy día vamos a ver lo que es la potencia en corriente alterna o potencia compleja. Por lo tanto, entender un poquitito los conceptos de lo que es la potencia activa, la potencia reactiva, la potencia aparente, y cómo se calculan. Y cómo manejarlas, cómo trabajar un poquito con ellas. Eso es lo que vamos a ir viendo. Recordémonos lo que es la corriente alterna, previamente, ¿cierto? Es la corriente que tiene un periodo, tiene ciclo, tiene una frecuencia. En el caso nuestro, la frecuencia es de 50 ciclos por segundo o hertz. Entonces, más o menos para ir introduciéndonos a este tema, ¿ya? Corriente alterna, ¿cierto? Aquí tenemos... Uy, ¿por qué se...? Esperen un poquitito. Vamos ahí. Ahí está. Chute, ¿por qué se...? No entiendo por qué se apaga. Voy a salir de esta presentación mejor y me voy a ir acá. Y me voy a ir acá. Me carga cuando se pone así a darse vuelta y cuestiones. Entonces voy a volver acá, ¿cierto? Aquí tendríamos, ¿cierto? Un fasor que está girando en sentido contrario a lo que son las manecillas del reloj. Está a una cierta velocidad angular, omega. Este omega, como vimos ya hace un tiempo, es igual a 2pi por la frecuencia. Este omega. Bueno, ya aprendimos, ¿cierto? En este curso lo que es la corriente alterna, el voltaje alterno, ¿cierto? Que sería un voltaje máximo por el coseno de omega t más un cierto ángulo, que sería el ángulo de desfase respecto de lo que es el origen. Ese sería, en este caso, sería el ángulo phi, en este sentido. Bueno, ¿cuántos tipos de potencia existen? Dice, en todo circuito eléctrico para el funcionamiento de los diferentes equipos, las máquinas, ¿cierto? En una industria, por ejemplo, vamos a tener motores, en una casa tenemos refrigeradores, aspiradoras, microondas, tenemos diferentes artículos, ¿ya? Y por lo tanto hay diferentes potencias, ya que en las casas, en las industrias y todo eso, es la corriente alterna la que funciona. Por lo tanto, tenemos tres potencias, que sería la potencia aparente, S, el símbolo es S de la potencia aparente, y la unidad de medida son volt-amperes. Volt-amperes. Esa sería la potencia aparente. Por otro lado, también tenemos la potencia reactiva. La potencia reactiva, su símbolo es Q, y las unidades son los volt-amperes reactivos, los VAR, volt-amperes reactivos.
Ahora, la potencia reactiva está asociada a los condensadores y las bobinas. Repito, la potencia reactiva es la potencia asociada a las bobinas y a los condensadores. Y como les decía, la unidad de medida son los volt-amperes reactivos, los var. Y finalmente tenemos la potencia activa, P. Por lo tanto, las tres potencias sería S, que es la potencia aparente, Q, que es la potencia reactiva, y P, que es la potencia activa, o real, también se le llama potencia real, y que se mide en watt, en kilowatt, megawatt, obviamente, pero la unidad básica sería el watt. Esta es la potencia, aquí hay un pequeño diagrama, ¿cierto? Ahí ya está tirando un chorro, o sea, la fuerza con la cual se ejerce un trabajo, más o menos ese es el concepto. Dice, ¿qué son las potencias activa, reactiva y aparente? Acá tenemos, por ejemplo, una analogía, un vaso de cerveza con la espuma, ¿ya? Por lo tanto, para hacer una analogía, lo que es la potencia activa sería la cerveza, ¿cierto? Lo real, lo que nosotros vamos a tomar. La espumita ya sería la potencia reactiva. Y la suma de las dos sería la potencia aparente, que está en kVA, este está en kilowatt y esto está en kilovolt amperes reactivo. Aquí nosotros también podríamos, por ejemplo, en este caso, una persona necesita ejercer una fuerza. Necesita ejercer una fuerza, pero la dirección con la cual tire esto va a ser la fuerza real con la cual se traslade esto de acá. Es más o menos para tener una visión. Por lo tanto, aquí también podemos descomponer en forma vectorial, ¿cierto? Donde el eje de las X sería la potencia activa, el eje de las Y sería la potencia reactiva y la suma vectorial entre las dos sería la potencia aparente. Por lo tanto, la fuerza real para producir un trabajo es lo que nosotros entendemos como potencia activa. La potencia real para ejercer un trabajo sería la potencia activa. A ver, si me esperan un poquitito, ya, si yo quisiera hacer un dibujito acá también para expresar o para poder entender también esto de acá, vamos a suponer que tenemos unos rieles acá. Tenemos unos rieles, ya, y en esos rieles ¿Profe? tenemos un carrito, tenemos un carrito que necesitamos, está con las rueditas acá, y necesitamos tirarlo hacia allá. Necesitamos desplazar el carrito hacia allá. Pero ya le colocamos ¿cómo se llama? Le colocamos un caballito para tirar esto de acá. Vamos a suponer que este es el caballito. Yo soy re malo para dibujar, Así que este es el caballito con las patitas. Pero está tirando el carro hacia allá. No lo está tirando derecho por lo que son las vías del tren. Por lo tanto, hay una fuerza, ¿cierto? Que se está perdiendo. Se está perdiendo una fuerza, ¿ya? Porque no lo está tirando recto por lo que son las líneas del tren, Ese es más o menos el concepto, O sea, toda la fuerza que se ocupa realmente para mover, en este caso, el carro sería lo que es la potencia activa y la otra sería la reactiva. Y la total que se está ejerciendo en ese caso, que sería la hipotenusa, ya vamos a ver el triángulo de las potencias, es lo que nosotros conocemos como potencia aparente, ¿ya? Vamos viendo. ¿Qué es lo que es la potencia en watt? Que sería la potencia real o la potencia activa. Dice potencia de trabajo. También llamada potencia activa, potencia real. Dice, es la potencia que realmente hace funcionar un equipo y se transforma obviamente en un trabajo útil. Para ¿Profe? que vayamos entendiendo. Sí, dime nomás. Entonces, cuando el equipo eléctrico dicen que son de 1800 watts, es que su potencia reactiva, por lo que necesitan para funcionar. No, pues activa. Los watts es potencia activa. ¿Ya?
no es reactiva. La reactiva se mide en volamperes reactivos. ¿Ya? Una ampolleta de 20 watts. ¿Ya? Una LED de 20 watts. ¿Está hablando de potencia activa o reactiva? Potencia activa. Activo. Potencia activa. Un ¿Y qué pasa? transformador. Un transformador, ¿en qué se mide? En potencia aparente. No se mide en potencia activa. Los transformadores. ¿Ya? Los motores ¿en qué se miden? Se miden en HP, horsepower, que el equivalente eléctrico son 746 watts. ¿Ah? Un HP equivale a 746 watts. Pero los HP es la fuerza del eje, porque es un motor, ¿cierto? Y el motor necesita realizar una fuerza y por lo tanto se mide en HP. Y la fuerza en watt, que es la que tú le estás inyectando al motor para que pueda tener una fuerza en el eje, en HP, es la potencia activa que tú estás ingresando. Y obviamente los motores también tienen una pérdida. Tienen una pérdida, ¿cierto? Producto del roce, producto del calentamiento en las bobinas y eso. ¿Ah? Y eso ahí, no sé si han tenido máquinas eléctricas, pero ahí se habla de la eficiencia del equipo, cuán eficiente es. ¿Ya? ¿Profe? Pero los watts es potencia activa, es potencia real. ¿Ya? Es la capacidad de realizar un trabajo. Profe, ¿y qué ¿Sí? pasa cuando la red entrega más potencia activa de la que necesita el equipo? ¿Se transforma en calor eso? No. El sistema no puede entregar más potencia que puede consumir el equipo. ¿Ya? Es O como lo sea, que el no te equipo le puede. pide a la red. Exactamente, es el equipo lo que Ah, pide a la red. No es que la ya. red entregue 200 y el equipo consuma 100. Es imposible. Ya. ¿Ya? Lo que sí el equipo podría consumir un poquito menos, por ejemplo, por efecto del voltaje. Si el voltaje de la red baja, ¿ya? El equipo tiene una cierta resistencia y hay una relación entre el voltaje y la resistencia que es en el fondo para calcular lo que es la potencia, ¿ya? O sea, podría estar consumiendo menos. ¿Mm? Ese Claro. es el concepto. O podría eventualmente también consumir más, el voltaje aumenta, el voltaje de la red aumenta. ¿Y qué es lo que podría llegar a producir eso? Un calentamiento del equipo. O las ampolletas que se queman también cuando aumenta mucho el voltaje. Le estás entregando más fuerza para trabajar a la ampolleta, al motor y eso. Por lo tanto, ahí ya lo que estamos haciendo es que consuma más. No sé si te queda un poquito más claro. Sí, profe, sí. Sí, esa es más o menos la idea. Ya, 100%. Vale. excelente. Bueno, esa sería la potencia activa, ¿eh? O potencia real también se llama. Profe, una pregunta, Claro. que lo que pasa es que cuando estamos haciendo análisis de los circuitos de transformadores y generadores, siempre se habla de la potencia aparente. Sí. Entonces, ¿Cuál por es la eso pregunta? la pregunta es por qué cuando nos fijamos nos fijamos en la potencia aparente más que en los voltajes que tiene un transformador en su salida y en su entrada. Claro, lo que pasa es que los transformadores tienen un voltaje de entrada y salida que son los voltajes nominales, pero los transformadores ya, o sea, no digas que se fijan más, todos los parámetros son importantes, incluso la impedancia del transformador, dependiendo de qué es lo que tú necesites obtener del transformador. Ahora, los transformadores se miden en potencia aparente porque tienen bobinas, y las bobinas, ¿cierto? También tienen un consumo reactivo. Por lo tanto, tienen un cierto factor de potencia los transformadores y por eso se miden en kVA. Igual que los motores, también los motores se pueden medir en kVA, los generadores, porque tienen un cierto factor de potencia. ¿Sí? No sé si con eso te aclaro o te dejo con más dudas. No, no, está bien. Gracias, profe. ¿Sí? Ya, vamos entonces con lo que es la potencia reactiva. Dice, es la potencia que los equipos, estamos hablando de transformadores, motores, algunos relés también, necesitan para generar un campo o flujo magnético. ¿Ya? O sea, una bobina, un condensador necesitan generar campos magnéticos, por lo tanto, ¿qué es lo que hacen para eso?
ocupan lo que son las potencias reactivas en volt-ampere. ¿Ah? Pero eso es para generar un campo, no es para producir un trabajo. La potencia que realmente se ocupa para producir un trabajo son los watts. ¿Ah? Eso hay que tenerlo. Ahora, la suma entre lo que son los watts y los volt-amperes reactivos, que no es una suma lineal, ¿ah? Es la potencia aparente, es una suma vectorial. ¿Por qué? Porque la potencia en watt es real y la potencia en volt-amperes reactivo es imaginaria. Es lo mismo que un número complejo, donde tenemos una parte real y tenemos una parte imaginaria. En la potencia compleja, ¿cierto? Que es la potencia aparente, también es la suma de una parte real más una parte imaginaria, donde la parte real es P y la parte imaginaria es Q, la potencia reactiva. Veamos lo que es la potencia activa. Dice, la potencia activa es la que representa la capacidad de un circuito para poder realizar un proceso de transformación de la energía eléctrica de trabajo, que muchas veces puede ser calor, por ejemplo, ¿cierto? Si una estufa. Producir calor, ya, esa es más o menos la idea. Dice, los dispositivos electrónicos transforman la electricidad en otras formas de energía, como puede ser la mecánica, química, térmica, lumínica, ¿se fijan? ¿Ya? Y es por eso que se miden en watt. La capacidad de producir esas energías son en watt. ¿Ah? Dice, dicha potencia es, por lo tanto, la que realmente es consumida por los circuitos. De hecho, nosotros, ¿qué es lo que pagamos? Pagamos kilowatt hora. No pagamos kilobar hora, no pagamos kVA hora, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo que realmente nos llega en la cuenta? Los kilowatt hora. Y eso no es potencia, eso es energía. Porque una cosa es la potencia y si nosotros esa potencia la medimos en el tiempo, eso se transforma en energía eléctrica. Energía eléctrica. Dice, el símbolo de la potencia activa es P, ¿cierto? Y la unidad es el watt. Kilowatt, megawatt, ¿cierto? Gigawatt, o sea, dependiendo obviamente la unidad. Y P es igual al voltaje por la corriente por el coseno de phi. Repito, P, esto es monofásico, ¿eh? Ya les voy a dar las fórmulas cuando los circuitos son trifásicos. P, que es la potencia activa, es el voltaje por la corriente por el coseno de phi, donde phi es el ángulo de la carga, de la impedancia del sistema. ¿Ah? La impedancia del sistema, la impedancia del motor, la impedancia del transformador. Esa es más o menos la idea. Pero insisto, ¿eh? Este P ya es monofásico. Monofásico. Vamos con lo que es la potencia compleja. ¿Eh? La potencia compleja, S, ¿cierto? Que es un vector. Ya tiene un módulo, obviamente, y tiene un ángulo. ¿Y cómo está compuesta? Por P más JQ. Aquí dice QJ, pero J, ¿qué es lo que es? Es la raíz de menos 1, ¿cierto? A ver, J, espérense, tengo que dibujar acá también para que quede dibujadito, ¿cierto? J, ya algo hemos aprendido porque hemos trabajado bastante con lo que son los números complejos, ¿cierto? En matemática es la raíz de menos 1, ya que en matemática se ocupa la I, ¿eh? En electricidad se ocupa la J. Y también podríamos decir que es un ángulo de 90 grados, ¿eh? Es un ángulo de 90 grados, J. Y menos J, ¿cierto? Sería igual a un ángulo de menos 90 grados, ¿eh? Más o menos. Por lo tanto, ¿cierto? La potencia compleja, que es en kVA, que es la potencia aparente, sería la potencia activa, más la parte imaginaria, que sería la potencia reactiva. Por lo tanto, aquí tenemos un triángulo. Aquí tenemos el ángulo phi, que es el ángulo de la carga. Tenemos la potencia reactiva, que cuando es hacia arriba, se dice que es inductiva, cuando es positiva. Voy a anotar aquí abajo. Cuando es positiva, estoy hablando de la potencia reactiva, se dice que es carga inductiva. Carga inductiva. Ahí está. Y cuando es
negativa, eso quiere decir que hacia abajo se dice que es carga capacitiva. Capacitiva, o sea, de condensadores. ¿Eh? No sé si eso les va quedando claro, chiquillos, lo que les estoy explicando. ¿Sí? Ahora, este es un triángulo. Es un triángulo ya donde tenemos un ángulo. Que es lo que sería el cateto opuesto. Q sería el cateto opuesto. P sería el cateto adyacente. Y S es la hipotenusa. Ahora, si nosotros nos vamos a Pitágoras, nos vamos a encontrar que S, ¿cierto? Sería igual a la raíz cuadrada, ¿cierto? De P cuadrado más Q al cuadrado, por Pitágoras, ¿cierto? La hipotenusa es igual a la raíz, ¿cierto? De los catetos al cuadrado, la suma de los catetos al cuadrado. Por lo tanto, esta es una forma de calcular lo que es la potencia aparente. El módulo, ¿eh? Ojo, el módulo de la potencia aparente. ¿Cómo podemos calcular si conocemos lo que es P, Q y S? ¿Cómo podemos calcular phi? Ya, phi, ¿cierto? Vamos a anotar aquí también, phi sería el arco tangente, o también lo que en la calculadora aparece como la tangente a la -1, ¿cierto? De Q partido por P. ¿Ah? De esa manera nosotros podemos obtener lo que es el ángulo phi, ¿cierto? Si conocemos la potencia reactiva y conocemos la potencia activa. Ampliemos un poquito más. S, si aplicamos lo que es trigonometría a nuestro triángulo, el triángulo de las potencias, S vendría a ser igual a P dividido por el coseno de phi. Y también es igual a Q dividido por el seno de phi. ¿Se fijan? Aquí nosotros también estamos aplicando un poquito de trigonometría. Ya todo lo que tiene que ver con Pitágoras, trigonometría, aplicando a lo que es nuestro triángulo de potencia, ¿eh? Donde la hipotenusa, repito, la hipotenusa es la potencia aparente, el cateto adyacente es la potencia activa y el cateto opuesto es la potencia reactiva. ¿Hay alguna duda sobre esto, chiquillos? Esta formulita que les he estado poniendo acá. Me gustaría saber si tienen alguna duda para poder continuar. ¿No? No, profe, no. ¿Les va quedando claro? Pura trigonometría esta cuestión, ¿eh? De las potencias. Sigamos entonces. La potencia reactiva. La potencia dice la componente de la intensidad y su VR, o sea, la corriente reactiva, ¿cierto? Porque si tenemos un voltaje y como carga, no hablemos de cargas, sino que hablemos de un elemento, un dipolo, ¿cierto? Puede ser una bobina. Por lo tanto, la corriente que va a circular, estamos hablando de una corriente continua, perdón, una corriente alterna, la corriente va a ser del tipo reactiva. ¿Ah? Es bien importante. Por lo tanto, la corriente total de un circuito, fíjense acá, la corriente total va a tener una parte activa y va a tener una parte reactiva. ¿Ah? Donde la parte de la corriente activa está en el eje de las X y la parte de la corriente reactiva está en el eje de la Y. En este caso es negativo porque Q en este caso sería del tipo capacitivo. Cuando es negativo es capacitivo. Cuando es hacia arriba es del tipo inductivo. Dice, si multiplicamos las tres componentes del triángulo, de la intensidad por la tensión, dice, se obtiene el triángulo de las potencias, ¿cierto? Que es lo que hemos estado analizando desde acá. Desde acá que estamos analizando el triángulo de las potencias. ¿Ya? Esa sería la potencia reactiva, por lo tanto, la potencia reactiva sería el voltaje por la componente, ¿ya? Por la componente reactiva de la corriente. O también lo que podríamos decir, ¿cierto? Que sería el voltaje por la corriente por el seno de phi. ¿Ah? Vamos a anotar acá un pequeño resumen para... Ya, disculpen, ya. A ver aquí, ¿cierto? Por lo tanto, P
sería igual a lo que vimos, sería la corriente, el voltaje por el coseno de phi. Y Q sería igual a el voltaje por la corriente por el seno de phi. El seno de phi. Y S es la suma de las dos, ¿cierto? Donde esta iría con una J adelante, por lo tanto sería, como habíamos visto, ¿cierto? Sería P más JQ, ¿se acuerdan? P más JQ, por lo tanto esto lo llevamos, ya que sumamos estos dos y nos daría B por I, ¿cierto? Bueno, multiplicamos coseno de phi más J seno de phi. Ahí estaríamos trabajando con lo que son las potencias complejas, lo que es la potencia activa, que sería B por I por el coseno de phi. Perdón, Q sería J, B por I por el seno de phi. Por lo tanto, S, como es P más JQ, ya sería B por I, factor del coseno de phi más J seno de phi. Esto es para ir entendiendo un poquitito mejor lo que es la matemática de las potencias complejas. Dice, la ecuación anterior representa la llamada potencia reactiva y en la potencia absorbida y desprendida por las bobinas y los condensadores. Potencia absorbida, potencia que sale, ¿cierto? Del dipolo en este caso. Dice, como esta potencia no se transforma en otro tipo no eléctrico, en otro tipo de energía, dice, sino que se toma y devuelve al circuito alternamente, no puede considerarse como una potencia en su sentido físico. ¿Por qué? Porque no produce un trabajo, no se convierte en movimiento, no se convierte en luz, no se convierte en temperatura mediante esta, sino que se produce con las otras potencias. Acá tenemos algunas formulitas, ¿cierto? Que la potencia monofásica sería, ¿cierto? El voltaje de fase. Insisto, la potencia monofásica sería igual al voltaje de fase. Ya vimos nosotros cuando vimos los sistemas trifásicos, que es lo que era el voltaje de fase y el voltaje de línea. ¿Ya? Por la corriente de la línea, ¿cierto? Por la corriente de la línea y se puede en volampere, en kilovolamperes. Ya, la impedancia, ¿cierto? Sería el voltaje de fase dividido por la corriente, voltaje de fase. O también lo que es el voltaje ya de fase al cuadrado partido por la potencia aparente al cuadrado. Pero esto es en sistemas del tipo monofásico. Bueno, acá se siguen descomponiendo, pero nos vamos a saltar esto porque para fines del curso esto no es importante. Nos vamos a ir ahora a lo que es la potencia en sistemas trifásicos. Bueno, la potencia aparente en un sistema trifásico es raíz de 3 veces, ¿cierto? Lo que es la tensión de línea, ¿ya? Por la corriente de una de las líneas. Y ojo, la potencia trifásica es igual a 3 veces la potencia monofásica. Es igual a 3 veces la potencia monofásica. Estamos hablando ahora de un sistema trifásico. Recordemos que la tensión de línea es igual a raíz de 3 veces la tensión de fase. Por lo tanto, nosotros, ¿cómo podríamos llegar ya a calcular la potencia trifásica si queremos ocupar el voltaje de fase? Ya acá, vamos a anotar acá, ¿cierto? Por lo tanto, la potencia aparente trifásica ya sería igual a raíz de 3 veces. Y acá el voltaje de línea lo cambiamos a voltaje de fase. Y acordémonos que el voltaje de línea es raíz de 3 veces, ¿cierto? El voltaje de fase lo voy a colocar como V, voltaje de fase por la corriente, por la corriente. Ahora, raíz de 3 por raíz de 3, ¿qué es lo que es? 3. Por lo tanto, esto sería igual a 3 veces el voltaje de fase por la corriente. Eso sería
Por lo tanto, nosotros podríamos calcular la potencia aparente en un sistema trifásico como raíz de 3 veces el voltaje de línea por la corriente o 3 veces el voltaje de fase por la corriente, donde esta parte, ¿cierto?, es la potencia monofásica, ¿ah? Es la potencia monofásica. Y aquí nosotros sacamos, ¿cierto?, que la potencia aparente es igual a 3 veces por la potencia monofásica, ¿cierto?, que era lo que habíamos visto. Voy a volver acá, ¿cierto? Acá estaríamos con alguna formulilla, sacamos algunos valores y aquí llegamos finalmente que la potencia trifásica es igual a 3 veces la potencia monofásica. ¿Ah? ¿Qué es esto? Y la potencia monofásica es igual al voltaje por la corriente, el voltaje de fase. Estamos hablando de un sistema trifásico. ¿Ya? Bueno, acá tenemos alguna otra de cómo se calcula la impedancia, ¿cierto?, en sistemas trifásicos. Profe, Sí, dime nomás. a esa fórmula también hay que multiplicarla por el coseno de phi. No, la potencia aparente nunca se multiplica por el coseno de phi. Ay, ¿Ya? Voy a anotar las fórmulas. ¿Ah? S, chuta, espérate, tengo que dibujar acá. Lo bueno que les va quedando inmediatamente en la misma presentación, les va quedando S es igual a raíz de 3 veces B, que este es el de línea, ¿cierto?, por la corriente. Acá nunca el S se multiplica, nunca se multiplica por el coseno de phi. ¿Ya? P es raíz de 3 veces, ¿cierto?, B de línea por la corriente, y aquí se multiplica por el coseno de phi. Es la potencia activa la que se multiplica por el coseno de phi, no la potencia aparente. Y Q, en nuestro sistema trifásico, es raíz de 3 veces del voltaje de línea por la corriente por el seno de phi. Por el seno de phi. Y estas son las tres formulitas, pero respondiendo a lo que tú preguntabas, nunca la potencia aparente va multiplicada por el coseno de phi. La que siempre va multiplicada por el coseno de phi es la potencia activa, P. No sé si con eso se te aclara un poquito más. sí, profe, gracias. Perfecto, ya. Ahora, recordemos que S es igual, ahora en un sistema trifásico. S es igual a P más JQ. Pero P lo tenemos acá y Q lo tenemos acá. Por lo tanto, en un sistema trifásico, estamos hablando de la potencia trifásica, aquí lo que sería igual a raíz de 3 veces por el voltaje de línea, por la corriente, y esto por, ¿cierto?, el coseno de phi más J seno de phi. ¿Ah? Así se calcularía ya lo que es la potencia aparente, conociendo lo que son el coseno de phi, el seno de phi, y siempre en un circuito trifásico la potencia va con la raíz de 3 adelante. ¿Ah? Siempre va con la raíz de 3 adelante. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, chiquillos, porque es hasta acá donde me interesa que aprendamos hoy día qué es lo que son las tres potencias, cuál es la que realmente se convierte en un trabajo, que una es real, la otra es imaginaria, ya la potencia reactiva es la que está asociada a los condensadores y a las bobinas, ¿cierto?, que son para generar un campo magnético. Y es bien importante, ¿eh? Porque de esa manera es como funcionan los transformadores, los motores. Si no se genera ese campo magnético, obviamente no va a dar vuelta un motor. ¿Ah? ¿Se fijan? O no va a funcionar un transformador. Y es por eso que es importante la potencia reactiva. Pero eso es lo que me interesaba que viéramos el día de hoy, chiquillos. Me gustaría saber si tienen alguna duda o alguna pregunta. Parece que no, ¿ah? Bueno, aquí aprendimos a conocer en esta clase lo que es la potencia activa, la potencia reactiva, la potencia aparente y cómo están relacionadas a través de lo que es el triángulo de las potencias, en la cual aparece phi, ¿ya? Aparece phi.
Que lo que es phi, acordémonos que es el ángulo de la carga. ¿Ya? ¿Qué es lo que es coseno de phi? Y ahí vamos a ver la próxima semana que al coseno de ese ángulo también se le llama factor de potencia. Por lo tanto, tenemos que aprender, la próxima semana vamos a aprender a entender lo que es el factor de potencia, cómo trabajar con él, cómo corregirlo en caso de una industria. ¿Ya? Eso sería lo que tenía para hoy día, chiquillos. Espero que haya sido clara la explicación. Y si no, bueno, explicamos de nuevo en otro momento, pues cuál es el problema. Ya, ahí estamos de nuevo, chiquillos. Se conectaron poquitos hoy día, parece que están esperando el partido o algo.